Bienvenidos amigos una vez más a Ambas Orillas, el programa que pretende dar voz a todos los que consideramos que todos los hispanos somos un mismo pueblo y luchamos por la reunificación de nuestros países. Hoy les voy a hablar de una mujer excepcional en la historia, una heroína. Ella se llamaba Malinche, bueno, luego se llamaría Marina. Era una mujer náhuatl, nacida de clase alta, pero que luego tuvo una vida de perros. Muerta su madre, su padre se casó con otra mujer, pero luego al morir su padre, sus padrastros la vendieron a unos traficantes de esclavos, que a su vez la vendieron como esclava sexual a Tapscoob, el cacique maya de Tabasco, quien a su vez se la regaló a Hernán Cortés. ¿Y saben qué hizo Hernán Cortés? Tratarla bien. Solo eso. Ella, por supuesto, se enamoró de él, porque Hernán Cortés era un hombre del que se enamoraban las mujeres y al que seguían incondicionalmente los hombres hasta la muerte. Entonces los españoles, que iban avanzando, llegaron hasta el pueblo natal de Malinche. Atraparon a los padrastros de Malinche y los pusieron a sus pies. Ellos estaban muertos de miedo. Creían que iba a hacer que los matara. Pero entonces Malinche se arrodilló también ante ellos y les dijo que ahora ella era cristiana y que había aprendido que el amor era mejor que el odio y que el perdón era mejor que la venganza, y los dejó marchar. Pueden leer esta historia en Bernal Díaz del Castillo, que estuvo allí, él estaba allí. Bueno, pues estos eran los malvados españoles, porque cuando uno piensa en españoles, piensa solo en maldad y atrocidades, ¿verdad? Porque durante siglos se ha creado en la conciencia de la mayoría de las personas la llamada leyenda negra. La leyenda negra nace en Italia con la expansión del Reino de Aragón, pero donde quiere su primer gran impulso y nace como tal es en los Países Bajos. Se suele considerar la publicación de la Apologie de Guillermo de Orange como el punto de partida, y luego la leyenda negra es simplemente ampliada y adaptada a todos los que a lo largo de la historia pues les ha interesado denostar a España, a los ingleses, franceses y los independentistas hispanoamericanos, Simón Bolívar y compañía. Y así pues llegamos a lo que se dice siempre por todos lados, ¿no? Pues que los españoles llegaron para robar oro. Eh, vamos a ver, en primer lugar, usar el verbo robar es totalmente incorrecto e injusto. Vamos a ver, todo eso era un país, lo mismo que ahora países como Rusia, pues tienen recursos naturales y los extraen y los aprovechan cualquier país y México. Pues eso era España entonces. Y el Estado, pues usaba los recursos que tenían. Pero es que luego lo cierto es que ni siquiera la mayor parte de esos recursos se quedaban en América. La corona lo único que pedía era el llamado quinto real, teóricamente una quinta parte, que luego de facto pues nunca llegó a ser una quinta parte, siempre era bastante menos. Pero es que ni siquiera el oro era el objetivo principal de los españoles. Luego también se habla pues de que exterminaron a los indígenas, de que exterminaron a los taínos en Puerto Rico, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, la llegada de los españoles salvó a los taínos de la desaparición. Estaban a punto de ser exterminados por los caribes, que ya habían conquistado las Antillas Menores y estaban a punto de exterminar a los taínos de Puerto Rico. Cuando llegaron los españoles solo había ya algunos miles de taínos, y además con mucha diferencia entre el número de hombres y mujeres, porque los caribes mataban a los hombres, es por eso que existía la poligamia. Bueno, de hecho es que la llegada de los españoles salvó a muchos pueblos de América, como a los tlaxcaltecas, a los otomíes, xochimilcas y tantos otros oprimidos por los aztecas.
Les cortaban la cabeza, les sacaban el corazón. O sea que la historia al final se ha contado y se ha conseguido que la visión de la historia es muy compleja, está llena de muchos hechos, de muchos datos, pero al final los datos más importantes, las historias más importantes que cualquier persona conoce, pues está toda siempre enfocada al mismo lugar. A menospreciar cuando no denostar o insultar a España. Si le preguntan a cualquier persona, incluido a un español, pues le podrá decir varias victorias inglesas y varias derrotas españolas. Lo increíble es que nadie sepa de las victorias españolas. Por ejemplo, todos conocen la derrota de la Armada Invencible en 1588, pero sorprendentemente nadie sabe que al año siguiente los ingleses enviaron la llamada contraarmada inglesa, una enorme flota de 25.000 soldados que fue completamente derrotada por los españoles. Y que además todo eso se enmarca en lo que se llama la Guerra Anglo-Española de 1585 a 1604, que ganaron los españoles. Y se podrían citar muchas cosas así, como la victoria de Blas de Lezo, las diferentes incursiones españolas en territorio inglés, que mucha gente piensa que en Inglaterra no ha conseguido nadie entrar, o la guerra de la Oreja de Jenkins, en la que los españoles ganaron totalmente a los ingleses, y un largo etcétera. Pero la visión que tenemos es otra. Bueno, pues lo que intentamos es que cuando se hable de españoles, nuestro objetivo es que cuando se hable de españoles en América, no se piense automáticamente en todas esas barbaridades, sino en la nación que llevó a América la ciencia europea, la imprenta, las universidades, la administración, el caballo, el trigo, las leguminosas, la pólvora, la seda y un larguísimo etcétera. Y que se piense en que los españoles eran filósofos, poetas, científicos y juristas, como por ejemplo muy importante el importantísimo Francisco de Vitoria, que es el padre de los derechos humanos y del derecho internacional. Y que se piense en que los españoles defendieron a los indios promulgando numerosas leyes. Porque a diferencia de lo que ocurría con otros imperios coloniales, como los ingleses, con los españoles no hubo colonización, hubo población. Y frente a otros imperios donde se permitía, fomentaba el ataque a los indios, el exterminio de los indios o meterlos en reservas, las leyes españolas, hacer todo eso en territorio español iba en contra de las leyes, porque las leyes españolas defendían a los indios. Bueno, y de todo esto pues vamos a hablar en la tertulia. Bueno, y estamos hoy aquí con José María Bellido. José María Bellido es un buen amigo y lo primero que me gustaría decir es que es de las personas más eruditas y con mayores conocimientos en la cabeza que yo conozco. Y hoy pues queríamos charlar un poco sobre la leyenda negra. Ya sabemos que por desgracia, la leyenda negra, la visión, la pseudohistoria que se ha contado a la gente, al gran público, sobre España, sobre los españoles en América, incluso con casos tan curiosos como el de Puerto Rico, que siempre han sido españoles, y ahora han adaptado y han este discurso de leyenda negra. Pues buenas tardes, José María. Hola, José María. Muy buenas tardes, ya casi noches. Muy buenas tardes. Efectivamente. Aquí en España, tardes casi noches. Ahora mismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la leyenda negra que abarca
pues abarcaría muchos puntos, muchos temas que se podrían tratar. Por dar un poquito de orden, me imagino que hablaremos primero un poco del término en sí, cómo aparece. Luego pues hablaremos qué hay de verdad, qué hay de mentira en todas estas cosas que incluyen la leyenda negra y que trata muchos puntos muy diferentes, desde la forma de ser de los españoles a lo que hicieron en América, lo que hicieron en Europa, a la Inquisición, en fin, hay tantos temas ahí que, que vamos a verlo, y podríamos terminar un poco viendo qué solución o qué proyección de futuro hay para acabar con esta maldita leyenda negra. Eh, bueno, la leyenda negra, José María, como tal término, eh, si no me equivoco, lo emplea por primera vez Emilia Pardo Bazán en 1899 en una conferencia que ella da en París, donde curiosamente en realidad ella no se centra en la leyenda negra. Lo que pasa, que lo dice un poco de pasada, en lo que ella se centra es en su conferencia es sobre todo en cómo los españoles, según dice ella, se tenían un aire de autocomplacencia de las victorias pasadas, de nostalgia de las victorias pasadas, que según ella, pues eso retrasaba el progreso y la evolución cultural, intelectual en España. Es un poco esto. Pero bueno, este término de leyenda negra, pues tendrá mucho éxito, y quizá quien la divulga es, es Juderías, un autor, tiene una obra que se llama así, Leyenda Negra, y, y a Sí, partir de ahí, pues sabemos que la gente lo emplea, los autores, es un término totalmente acertado. sí, sí, Julián Juderías, Sí. que además hace honor a su nombre y trata muchos temas de la Inquisición, a la que no justifica. Y luego ya es en el 44 cuando surge lo de la leyenda negra aplicado expresamente a América, que era una parte del libro de Juderías, pero lo trata Carías, si no me acuerdo mal. Pero Carvía lo Sí, trata en sí, Historia de autor la leyenda argentino, un negra. historiador argentino, sí. Sí, 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 ya aplicado expresamente a la historia de América, si bien es exactamente Juderías el que hace de ello el tema de una monografía, Ujú. por Bueno, oposición, claro, a lo que era tradicionalmente la leyenda áurea de la Edad Media, la leyenda de los santos. sí. En el siglo XVII, en el barroco, la leyenda áurea de los mártires pues tenía su reactualización en los famosos libros de los mártires, como el de Fox, que se mantenían tanto por parte de los protestantes como por parte de los católicos, porque todos tenían sus mártires. Y entonces esas leyendas sobre las atrocidades de los paganos y de los herejes, pues eran compartidos por ambos bandos que tenían al otro por él. De todos esos libros contra o los católicos o los protestantes, pues como bien sabemos destaca lo que escribe Antonio Pérez cuando se escapa de España y el extranjero empieza a verter toda la inquina justificada contra Felipe II. En los propios reinos de los Países Bajos pues también se ve a Felipe II como un tirano y se recurre a leyendas muy antiguas. Se recurre a la Farsalia, por ejemplo. Sí. Hugo Grocio, en el prólogo a su edición de la Farsalia, dice que edita eso no tanto para hurgar en las antigüedades del pasado, sino como para incitar a los españoles a que se rebelen contra el tirano Felipe II, al tirano presente y vivo que tiene. Lo cual es bastante curioso porque, claro, Julio César aparece como un modelo de tiranía, y sin embargo Julio César es el modelo del tirano Napoleón, que a su vez es el modelo de los libertadores de América, que
insuflan una nueva fuerza a la leyenda negra, sobre todo en las cartas de Bolívar, se puede ver todo esto, y Bolívar es un admirador decidido de Napoleón. Y se da también la circunstancia bastante curiosa, bastante llamativa en tiempos de Napoleón, que es que hay un auténtico éxito comercial, un auténtico éxito de crítica y público, que es la ópera Hernán Cortés de Spontini, Fernando Cortés, que es una obra en la que es una obra en clave, es una obra metafórica, en la que Hernán Cortés es un personaje positivo, y los sacerdotes mexicanos que arrancan corazones y que son muy perversos, es un símbolo de la Inquisición. Entonces, ahí curiosamente un prototipo, un arquetipo de la leyenda negra, que es Hernán Cortés, se convierte en tiempos de Napoleón en un prototipo positivo contra la leyenda negra, en este caso contra la leyenda negra española, que es la Inquisición. Hernán Cortés es como el personaje civilizador y libertador de el pésimo y nefasto invento español de la Inquisición. Y así sucesivamente, lo que en un tiempo son tiranos pasan a ser personajes positivos, y viceversa. Julio César, Hernán Cortés, Napoleón. Luego, naturalmente, en esta antigüedad, en esta prehistoria de la leyenda negra, porque claro, la leyenda negra no existe en el siglo XIV. Bueno, salvo para los portugueses, quizá, por la batalla de Jubarrota, pero la leyenda negra empieza cuando España comienza a prosperar. Bueno, bien mirado, sí, por supuesto que hay una leyenda negra en el siglo XIV y antes, que es la leyenda negra vinculada a los aragoneses y catalanes que hicieron en Grecia, claro, y de hecho en Bulgaria. Sobre todo en Italia, en la península ibérica, por la competencia comercial, lógicamente, como con potencias comerciales como Venecia o Génova, y entonces empieza a desarrollarse lo que serán los primeros rasgos de la leyenda negra, los primeros rasgos negativos de los españoles, como dices tú, en realidad centrado en aragoneses y catalanes, en los que se destaca sobre todo pues la codicia y la soberbia, es decir, pues como comerciantes codiciosos, etcétera. Luego además, lo que dices tú, ha habido una evolución, en la leyenda negra, que se ha ido adaptando. Ha habido muchos países, muchos territorios en los que le ha interesado la existencia de esta leyenda negra, y se ha ido adaptando también incluso con el paso de los tiempos. Por ejemplo, uno de los rasgos clásicos de la leyenda negra es que desde los países extranjeros se acusaba a los españoles de tener sangre judía. Erasmo de Róterdam incluso se negó a dar clase aquí, por lo visto, entre otros motivos, porque decía, según él, que había poco cristiano, en el sentido que había muchos judíos, rasgo que lógicamente hoy en día ha desaparecido por políticamente incorrecto, ya no se usa. Y entonces es algo que la leyenda negra incluso es flexible, se ha ido adaptando a los intereses de quien la estaba usando. Para empezar, los españoles o los reinos de la península ibérica en la Edad Media tenían una visión, se podría decir, incluso positiva en Europa por su lucha contra el Islam. Pero luego aparece esta época con la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo, en que, como hemos dicho, pues sobre todo por parte de italianos, bueno, de las repúblicas italianas, se empieza a crear una visión negativa, primero centrada sobre todo en aragoneses. Sí, de todo lo que es el Mediterráneo por donde tocan, porque Bulgaria, Grecia, Constantinopla, pues claro, los aragoneses y los catalanes vienen a ser como unas figuras terroríficas, casi vampíricas, casi de cuento de terror fantástico, pues un poco como acaban siendo también en los Países Bajos, una especie de asustaniños, lo de que viene el Duque de Alba, que viene de... Pues eso existía antes, evidentemente eso existía antes en Bulgaria, en Grecia y en todas partes donde estuvieron los catalanes. Muy parecido a lo que pasa en Rumanía, en Valaquia con Vlad Dracul, que
tiene unos mecanismos de creación de leyenda negra muy parecidos. Matías Corvino, que es el gran autor de la leyenda negra de Drácula, pues por la misma razón por la que existe nuestra leyenda negra, no existe leyenda negra contra una nación a la que no le va bien. Siempre va a ser o la envidia o el temor lo que hace que se cree, a base de datos más o menos reales y más fantásticos que reales, pues una leyenda contra algo a lo que efectivamente se tiene miedo, pero se tiene miedo porque porque tiene poder y puede hacer sombra a aquella nación que crea la leyenda negra contra otra. Ya, efectivamente. Em, Esa es la clave. claro. Y bueno, de hecho, o sea, los extranjeros, lo curioso es que se puede decir que los extranjeros crearon la leyenda negra, Guillermo de Orange, etcétera, etcétera, todos los que podamos citar, y serán los Bueno, es extranjeros un curioso. poco que puedan Es, eliminar esa leyenda negra. De hecho, pues llama la atención y tiene mucho valor las obras de autores extranjeros como Arnoldson o Pierre Chaunu o el que has citado, Carbilla, que es argentino, un poco en la lucha actual o más moderna contra esa leyenda negra. pero es Eh, un poco un caso atípico, porque claro, la leyenda de Drácula está creada por húngaros, pero nosotros somos un caso atípico porque nosotros hemos creado nuestra propia leyenda negra, porque claro, está Antonio Pérez, ya, está Fray Bartolomé de las Casas, que es el gran enciclopedista de... Bueno, claro, y luego están todos los críticos de la Inquisición, pues con datos reales, pero alguna vez también fantasiosos, que son los que nutren a los extranjeros. Los extranjeros están Reinaldo nutridos, González Montes, sí. claro, todo están nutridos a base de fuentes españolas y algunas veces los extranjeros se ven que nosotros tenemos que exagerar un poco porque tampoco puede ser tanto. Y eso en otras naciones pues no es habitual. A nosotros se nos aplica lo de el famoso verso de Bartrina, los famosos versos de Bartrina, que si habla mal de España es español. Es algo que nos Exacto. caracteriza. Es algo que nosotros en realidad hemos sido quienes han creado la leyenda negra, porque si hacemos lo que tuviéramos que hacer en América y luego no lo contamos, pues evidentemente no hay tal leyenda, o bueno, serían algunos piratas, algunos corsarios, algunos que casualmente vieran algo, pero es que nosotros tenemos a un Bartolomé de las Casas, y no es solo él, que pone encima de la mesa todo lo que se hace detalle por detalle, e incluso los apologetas como Bernal Díaz del Castillo, pues también cuentan todo lo que se hace sin empacho ni rubor, se dice con toda tranquilidad. Claro, pero ahí hay que decir, por ejemplo, que el caso de Bartolomé de las Casas, bueno, sin entrar en incluso de lo que le acusaba a Menéndez Pidal de paranoia y doble personalidad, etcétera, uno cuando lee a Bartolomé de las Casas, yo es que creo que basta leerlo, que es una obra en la que no se especifica ni da nombres, ni cantidades, ni datos. De hecho, los pocos datos supuestamente objetivos que nosotros podemos comprobar, pues hay exageraciones y falsedades por todos lados, como cuando dice que en la isla de Santo Domingo hay 30.000 ríos y que él los ha recorrido todos. Y el Eh, y propia isla. además uno lee a Bartolomé de las Casas y no coincide, es decir, que ahí los españoles no quisieron matar, no coincide lo que él dice con lo que se lee en otros autores que han estado en América, como citas tú Bernal Díaz del Castillo. Pues mira, Bernal Díaz del Castillo dice, pues sí ha habido algunos, sé que ha habido algunos españoles que han hecho cosas malas, hasta no sé qué, pero a lo que yo creo están todos muertos. Y como él relata todo lo que va relatando, y otras personas que han estado en América, tú citabas el otro día a quien estuvo en Puerto Rico en sus memorias, el Melgarejo, que eh, y él, por ejemplo, pues como no habla de masacres de españoles hablando, masacrando, las muertes están constatadas y las achaca pues a las enfermedades, por ejemplo. Cuando entran en contacto dos mundos
como el americano, el europeo, durante miles de años aislado, está claro que ese contacto, pues llegaron enfermedades a América para las que no estaban preparados los de allí, lo mismo que de América a Europa llegaron enfermedades, algunas también fueron muy perjudiciales para los europeos porque no tenían el organismo adaptado, y eso realmente está constatado todo eso. De todas maneras, sí que es cierto que no importa tanto que nosotros demos todos los datos como que lo aprovechen los extranjeros, porque ciertamente de las cruzadas pues nos quedan relatos que son exactamente iguales, son obispos que dicen, pues saqueamos Constantinopla, nos lo llevamos todo, cuentan todo lo que robaron, que los soldados orinaban en los agrarios, cuentan todas las barrabasadas que hicieron contra moros y cristianos, y luego, claro, vuelven, lo cuentan, a todo el mundo le parece estupendo porque traen las reliquias, traen todo lo que han robado, pero luego no hay una reelaboración criticándolo. No hay nadie que lo critique porque, bueno, ahí están los tesoros y todo está bien, todo es perfecto, porque los tesoros son para distintas partes y distintos puntos de la cristiandad, uno va a Alemania, otro va... Pero claro, como aquí el problema es que nos lo quedamos nosotros, ese es el problema, y ahí está la reelaboración. Nos lo quedamos nosotros a pesar de toda la piratería y todos los corsarios que hay interpuestos, porque en inglés, en italiano y en muchas lenguas, los productos de América tienen el nombre de turco, como el grano turco, que es el maíz, o el charqui, que es el pavo, como si... Retomamos nuestra tertulia en esta segunda parte porque se ha incorporado Jaime y bueno, como habéis, ha habido un corte, pero seguimos hablando. Bueno, por poner un poquito de orden, vamos a ver, la leyenda negra se suele dar como fecha en la que se inicia oficialmente, por decirlo de alguna manera, con la publicación de la Apologie en 1580 de Guillermo de Orange. Es un poco quizá la primera obra que de manera estructurada, porque claro, a veces se habla, y bueno, y es verdad que un poco siempre hay una cierta leyenda negra contra el resto de los países, una cierta de tópicos que José María ha mencionado alguno. Incluso, por ejemplo, Saavedra Fajardo en sus empresas políticas, pues establece una relación entre lo que sería el clima de las diferentes zonas y la teoría de los humores clásica de la antigüedad griega con lo que son las formas de ser, los caracteres de las diferentes naciones y de los diferentes pueblos. En literatura existe incluso la disciplina de la imagología, que digamos estudia cómo la literatura crea y representa los caracteres nacionales. Baltasar Gracián en su Criticón pues se explaya, bueno, detalla todo. Por ejemplo, dice que de los españoles la característica más importante sería la soberbia, de los franceses la codicia, de los italianos el engaño. Entonces, bueno, se marca todo esto generalizado, pero cuando estamos hablando de leyenda negra estamos hablando del caso de España, donde parece que hay todo un sistema organizado y coherente de denigrar a los españoles. A ver, por un lado está, lógicamente, a lo mejor lo que sean historiadores profesionales profundos que tengan un mayor conocimiento, y otra cosa es que estamos hablando de esa visión generalizada, vaga, que la mayoría de la gente puede tener pues de cualquier país y casi que de cualquier tema, y cómo se ha conseguido, que es lo que estaba comentando José María, como que al final somos nosotros, es decir, en las cruzadas se hicieron barbaridades, es lo que estaba comentando José María, pero al final, y otros muchos pueblos, pero al final la imagen cuando se habla de
de crueldad, de matanza de indios, de robo. Se habla de los españoles y, bueno, pues los franceses en solo una noche mataron a 15.000 hugonotes. Todo lo que armó Enrique VIII costó la vida a unas 20.000 personas. Con las guerras de religión, a partir de Lutero, pues unos 100.000 campesinos murieron. Solo Calvino mató a 500 personas quemadas, mientras que los datos dicen que, por ejemplo, la Inquisición española, en más de 350 años de historia, de existencia que tiene, no llega a 3.000 las personas que fueron ejecutadas. Además, con una diferencia, por ejemplo, ya que he mencionado el tema de la Inquisición, ahí es otro tema. Se ha conseguido que el apelativo de Inquisición española, y en muchos países cuando se habla de Inquisición se habla de Inquisición española, se añade siempre, y yo creo que mucha gente piensa que la Inquisición era algo que ha existido solo en España. Bueno, la Inquisición la funda Clemente IV en 1268, está presente en la mayoría de los países católicos, y al final, pues mira, siendo por supuesto una barbaridad, cuando se conocen algunos datos, pues algunos son curiosos, como que la Inquisición era una organización, había un proceso estructurado, organizado, en la que había una especie de abogado defensor, etcétera, mientras que en otros países protestantes del norte de Europa lo que había eran tribunales locales que quemaban brujas, pero a cientos de miles al final murieron así, ¿no? En esos países. Y bueno, pero claro, Claro, hay que insistir. sí, dime. Sino que hay que insistir en que todo es muy reciente, tanto la antipatía entre las naciones, que hay, bueno, Carlos García dice que es casi natural y médicamente demostrable, pero el Feijóo pues demuestra históricamente que las antipatías entre la nación española y otras son voluntarias y son recientes y se deben a cosas muy concretas, y hay que demostrar también en cuanto a la Inquisición. Bueno, la Inquisición, yendo a sus orígenes, pues es una cosa más bien de alemanes. Son los alemanes los primeros inquisidores, luego son los desarrolladores, los más interesados, los que crean manuales, los que escriben manuales, y paradójicamente Bueno, el Malleus Maleficarum y todo esto. Claro. Y yendo al origen ultimísimo, al primerísimo origen, pues resulta que la primera víctima de la intolerancia religiosa cristiana católica pues es Prisciliano, con las protestas de dos grandes santos, y si no me acuerdo mal, bueno, tendría que mirarlo, pero creo que es en Treveri donde lo ejecutan. Es decir, nosotros no solo somos no somos los creadores de la Inquisición, sino que un español es la primera víctima. Ya. Sí. O sea, al final un poco la idea es esta, ¿no? O sea, es decir, si hablamos de siglos pasados, vemos que absolutamente todas las naciones, todos los pueblos han hecho cosas que a lo mejor no eran muy correctas, pero lo curioso es que al final la imagen negativa quien se lo ha llevado es España. Cuando se habla de los españoles en América, por ejemplo, y tal, se piensa en soldados matando, etcétera. No se piensa en los españoles como la gente que creó universidades, que llevó un montón de productos, la ciencia europea, la imprenta, que había filósofos, que había juristas como Francisco Vitoria, el padre del derecho internacional, de la defensa de los indios, escritores, literatos, todo ese arte, ¿no? Es como decir, los romanos eran soldados, bueno, había soldados, pero de romanos ha llegado la imagen también de filósofos, de escritores, de constructores de acueductos, de todo eso. Entonces es curioso que en España sea España la única, un poco por decirlo de alguna manera, que se ha llevado esa imagen tan negativa, tan automáticamente negativa, diría yo, de cuando se dice de los españoles en América, esa negativa, cuando diré que no es ni siquiera que es que todos lo han hecho, sino que es que se puede decir que los demás lo han hecho más, es decir, que no se puede ni comparar. Gustavo Bueno
distinguía entre imperios generadores e imperios depredadores, claramente siendo el español como un imperio generador, frente que no tenía un sistema de colonias como lo que tenían los ingleses, es decir, que jurídicamente llegaba colonos ingleses a un territorio, fundaban su colonia y ellos tenían sus leyes inglesas, etcétera, y en esa comunidad, en esa sociedad, solo había espacio para los ingleses. ¿Y qué pasaba con los nativos que estaban allí? Pues nada, simplemente estaban jurídicamente fuera de todo eso. Y entonces se permitía o se favorecía o se atacar a esos indios, o exterminarlo, enterrarlo en reserva. De hecho, Enrique, el indio más famoso, por decirlo de alguna forma, que luchó contra la colonización estadounidense, o inglesa, fue un tal Jerónimo. Efectivamente. Bueno, pero indio, es que vamos a ver, es que desde el siglo XVI tú tienes personas indios o de origen indio que tienen todo tipo de cargos y profesiones. Hay médicos, abogados, hay gente que empieza a ocupar altos cargos. Está el Inca Garcilaso, que es un escritor importantísimo, y luego pues se puede mencionar a todos esos indígenas que por supuesto estaban en contra de las independencias americanas y que lucharon a favor de seguir siendo parte de España como Agualongo, etcétera. Frente a todo eso, pues vamos a ver qué pasó en otros sitios como las colonias inglesas o francesas, y curiosamente al final los que se han llevado la mala fama son los españoles. Si es en el territorio español donde sí hay indios y donde sí ha habido mezcla y donde sí ha habido convivencia, es que es algo totalmente sorprendente. Luego, otra cosa que se menciona mucho, ya decimos que claro, como estamos hablando de una visión vaga, general, de lo que el gran público tiene, y esto a veces incluso en comentarios en redes sociales y todo, pues lo típico de los españoles llevaron, o nos llegó lo peor de Europa, que los españoles trajeron lo peor de Europa, casi como deseando que hubieran sido otros los que hubieran llegado. Hombre, bueno, para empezar vamos a ver en qué situación está lo que han sido colonias de Francia, pues Haití, el país más pobre de América, no fue un territorio español sino francés. Y bueno, lo sorprendente es que, ya digo, pero mira, de hecho solo hay un ejemplo. Ayer estaba yo viendo un documental, creo que en la 2, y estaban hablando de la gripe española. Bueno, la gripe española, que se introduce fundamentalmente en el primer tercio del siglo XX, es una gripe que viene de China, y que son los norteamericanos los cuales introducen por la península ibérica y por Francia fundamentalmente, cuando ellos inician el transcurso de la guerra, intervienen en el transcurso de la primera guerra mundial. Sin embargo, históricamente tú le hablas a cualquier persona y creen que el origen de esa gripe que afectó a más de 100 millones de personas y mató a más de 20, el origen se le atribuye en España. Claro, que bueno, es que, vamos, yo he leído que se llama española porque en España era el único país, eso fue la Primera Guerra Mundial, el único país en que se informaba abiertamente en los medios de comunicación y tal, porque en otras partes de Europa pues se estaba ocultando para no desmoralizar a las tropas, y entonces como la información llegaba de España se llamó gripe española. Pero es verdad que lo del apelativo de español a muchas cosas negativas se ha conseguido fijar en muchas cosas. Se habla de Inquisición española, pero hasta el punto de que hay gente que cree que solo asistió y hasta bueno, Enrique, y hasta los huracanes y los tifones le ponen nombres hispanos. Sí, bueno, esto está relacionado también, es decir, esta visión negativa contra lo español al final también está vinculado hacia lo hispano. Por ejemplo, por parte de Estados Unidos no le interesa una visión demasiado positiva de todo el mundo hispano en general. Eso es así. Bueno, pero en las enfermedades la leyenda negra sí que está bien repartida, porque por ejemplo en el caso de la sífilis, que la sífilis sí es algo que no es que nos traigamos de América, sino que parece ser que surge de la combinación, de una afortunada combinación para el estilo keto entre los conquistadores y los conquistados. Y el caso es que la sífilis
viene de América, es decir, no quiere decir que la traigamos de allí, sino que en Europa no existía en esa forma hasta que no volvemos con, pues no sé, con el estilo que todo he enseñado y aprendido. La primera persona famosa que contrae la sífilis es Arias Barbosa, el helenista Arias Barbosa, y a partir de ahí, pues sí que en eso sí que está bien repartida la leyenda negra, porque nosotros lo llamamos el mal francés, gálico, los franceses lo llaman el mal italiano, los checos lo llaman el mal húngaro, y todos se van pasando la pelota, un poco como las cosas que traíamos de América y que los ingleses y los italianos adquirían gracias a los piratas turcos y a los corsarios turcos y sus contrabandistas, pues en la enfermedad de la sífilis, pues afortunadamente parece ser que sí que las culpas están igualmente de mal repartidas, pues claro, porque al final la sífilis ni es francesa, ni es italiana, ni es húngara. Claro, bueno, es que claro, decir que una enfermedad, asociar una enfermedad a una acción, pues ya de por sí es un poco extraño, ¿no? Bueno, pero bueno, en fin, hay otro punto que yo creo que hay que tener en cuenta, y es que ha habido muchas naciones, muchos países que en la historia han aparecido por oposición a España, y lógicamente pues eso ha provocado, pues, que necesiten dar esa imagen negativa de España, tanto en Europa, pues pienses en los Países Bajos, etcétera, como pues todos los nuevos países en América con las independencias. También Estados Unidos, hay un momento en que hay un enfrentamiento de intereses entre Estados Unidos y España, de ahí viene pues la guerra de Cuba, etcétera, y también pues a finales del siglo XIX en Estados Unidos hay toda una corriente que transmite una visión negativa de España por intereses y porque le interesa, y el mismo Julio Verne en alguna novela pues habla eso de que España nunca ha tenido avance científico. Eso es otro de los mantras que se repiten, tal, de la poca aportación científica de España. Bueno, Blasco Ibáñez dedica varias páginas enteras, una conferencia que dio también contra la leyenda negra, a hablar de los avances de España, que es otra cosa más, no se conoce. Es decir, es que Gustavo Bueno habla de que existe una metodología negra, así tal cual, en la que se omite, que es omisión y exageración, omisión de las cosas positivas y exageración de las negativas o de las posibles negativas. Por ejemplo, pues la expulsión de los judíos es un ejemplo más. Al final la expulsión de los judíos... pero Enrique, por ejemplo, en la expulsión de los judíos cabe recordar que los sefardíes, a mucho orgullo, durante más de 400, 500 años, han seguido conservando sus raíces, su lengua y sus tradiciones españolas. Y de hecho recientemente han vuelto a adquirir la nacionalidad española. O sea que incluso un pueblo como el judío, que en teoría debería de ser el más crítico con ese hecho histórico, realmente siempre ha hecho gala de su tradición, de sus antepasados y de su legado. O sea, que realmente, en el caso filipino, por ejemplo, tenemos la guerra hispanoamericana, que después se convierte en una independencia de Filipinas contra Estados Unidos, que Aguinaldo aparece en una misa, creo que era Alfonso X, podría ser, Alfonso XII, me parece, o algo así, y aparece él diciendo que con España, que oye, ¿qué haces tú aquí? Y le decían los españoles que rendían todavía misa en aquella parte de Oriente, y le decían que, oye, no, que es que me he dado cuenta que con España estábamos mejor. De hecho, hay entrevistas posteriores en las cuales la conversión que Estados Unidos produce, el exterminio idiomático del castellano en Filipinas, brutal, que se realiza sobre los siguientes años, Aguinaldo presume de su idioma y se emociona cuando viene un entrevistado español, creo que en la década de los 60-70, a entrevistarle en castellano. O sea, que muchos territorios, cuando han dejado de ser parte de la corona
o integral de España, se han dado cuenta que todo lo que aquello que prometían, que España les oprimía, España nos robaba, España nos quitaba la identidad, se ha dado cuenta por sus propios hechos que no es así. Claro. El problema, yo creo que el problema, al final de todo, yo creo que el problema estriba en dos hechos fundamentales. Un país tiene que vender un mensaje de cohesión hacia el interior y de protección hacia el exterior. Y eso lo ha hecho muy bien países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, sí. y sobre todo el mundo anglosajón. O sea, primero nos cohesionamos internamente y después buscamos un enemigo externo, una historia externa que nos agreda constantemente durante muchos sucesos históricos que también nos sirva de cohesión. Y eso España no lo ha realizado nunca. Sí. España ni internamente ha servido. El Reino Unido es un país por autonomacia que conserva todas sus costumbres. Sí. España es un país autodestructivo, acomplejado y en gran culpa por el sistema educativo que tiene, creo yo, distribuido en 17 autonomías, que creo que es algo muy nocivo. Cualquier país moderno no puede tener una educación destrozada o partida o desmoronada en 17. Y vamos, que aquí en España se enseña, en determinadas partes de España los reyes católicos son héroes y en otras partes de España prácticamente son unos genocidas. Sí. Y eso solo pasa en nuestro país. Entonces, sí, no. Es que, claro, contra eso no podemos luchar. Es que los historiadores, yo no me considero historiador, pero los historiadores tienen una labor titánica en este país. Porque en este país no se respeta ni nuestra historia, ni nuestro legado. Es lo que aquí ningún español, y creo que lo hice referencia en algún capítulo anterior, aquí no se le ocurre llamar a nadie a los cartagineses o a los romanos genocidas, porque llegaron a la península ibérica y entraron en batalla con los íberos o con las demás tribus o poblaciones que había en la península. O sea, a nadie se le ocurre decirle a un italiano, tú fuiste un genocida que nos exterminó a los españoles. O sea, pero aquí en España sí pasa con respecto, incluso nosotros mismos. No, creemos que cuando fuimos a América cometimos, pero es porque la educación, o sea, la persona que olvida su historia está abocado a que se la manipule. Y el problema es que nosotros no conservamos nuestra historia, no sabemos conservarla. Los ingleses son unos, el hecho de Blas de Leso. El rey británico ordena que se olvide y so pena de muerte a cualquier historiador o cualquier persona que se haga mención del hecho de Cartagena de India de 1741. Y prácticamente Blas de Leso ha sido un desconocido hasta la aparición de las redes sociales que han conseguido rescatar a ese héroe patrio. Sí. No, vamos a ver, está claro que la capacidad de marketing, vamos a decirlo en términos modernos, de sobre todo los países anglosajones, como dices tú. Oye, y ahí tienes pues las películas de indios, oye, que los vaqueros son los buenos. Hombre, mira, y tienes el ejemplo más plausible, el ejemplo más claro, es la película de Steven Spielberg de Amistad. O sea, que a los españoles se nos pone de negrero, de presuntuoso, de que no somos democráticos, de que vienen de parte de la reina no sé cuál, y sin embargo, uno de los principales actores es negro, en la sociedad americana del siglo XVIII-XIX, una persona de color prácticamente al mismo nivel. Cuando estamos viendo el tema de la apartheid en Sudáfrica, cuando hemos visto la segregación racial hasta los años 50, 60, 70, en Mississippi, las películas, o sea, pero es que es lo que usted dice, el marketing. España tiene un déficit histórico tanto en marketing como en propaganda de sus propios hechos históricos. No tenemos ningún tipo de respeto hacia nuestra historia. O sea, y es triste decirlo. En el caso de los negreros de la amistad y muy particularmente del gran negrero español, que pues el caso es que es verdad, la trata de negros mantenida por los españoles, especialmente por blancos, pues era una barbaridad. Lo que pasa es que hay que distinguir o hay que precisar en que, bueno, efectivamente el imperio español pues podrá ser un imperio constructivo, un imperio muy noble, que trata muy bien a sus enemigos, que canta
a Caupolicán y dice Ercilla que interpondría su espada, o que canta pues a todos los enemigos vencidos, e incluso Cervantes pues trata incluso bien a la reina Isabel I en la española inglesa, y estamos muy abiertos a hablar bien de nuestros enemigos, mejor que de nosotros. Hablamos más de nuestros enemigos de una manera positiva que de nosotros. La reina María Cristina, por ejemplo, pues condecora a Aguinaldo, efectivamente, lo condecora por el buen trato hacia los enemigos. Pero al margen de todo esto, y al margen de que podamos ser más heroicos o más nobles o más infames, como efectivamente eran los negreros de tiempo de la amistad, pues el caso es que hay que reconocer, hay que evitar ser ingenuos, y hay que reconocer cómo funciona la cultura y cómo funciona la transmisión cultural. Incluso un imperio absolutamente negro en todos los sentidos, incluso en el literal, porque usan ese color, un imperio tan nefasto como el califato del ISIS, del Estado Islámico, pues es un vehículo de transmisión cultural, porque el ISIS puede llegar a una aldea perdida de Siria, en la que solo hay pastores con cabras, y puede matar a todos los pastores y tirarlos por un terraplén y hacerles explotar una granada en la boca, lo habitual, pero todo eso lo graban en vídeo digital, y a lo mejor es la primera vez que entra una cámara de vídeo digital en esa aldea de pastores de cabras. Luego pueden dinamitar una escultura asiria, pero así es como funciona la cultura, y así es como ha funcionado la cultura desde los asirios. Si no hubiera habido guerras napoleónicas, pues no sabríamos leer el antiguo egipcio, porque no se habría traído la piedra Rosetta, no la habría leído Champollion, no habrían ido los grandes investigadores y los grandes eruditos a Egipto. O sea, toda guerra, desde siempre, es un vehículo de transmisión cultural, y así ha funcionado desde siempre. Las guerras mantenidas por los españoles contra los mapuches, o contra los araucanos, o contra los mexicas, pues entra en una dinámica universal de la historia que lleva siendo así desde tiempo de los sumerios y desde mucho antes. Vale, pero me gustaría hacer, José María, creo una puntualización. Claro, hablamos de los sumerios, hablamos de Napoleón y de los españoles como todo lo mismo, vale, pero me gustaría también recordar algunas cosas, como por ejemplo que Carlos I, el emperador Carlos V, paralizó las conquistas para que hubiera un concilio en que participaron teólogos, filósofos y tal, para declarar si era moral lo que se estaba haciendo. Hay que tener en cuenta también el diferente carácter de lo que son otros imperios invasores, depredadores, como habla Gustavo Bueno, de lo que fue la colonización, de lo que fue la población española de América. Que hubo algún enfrentamiento armado también. Ahora, esos enfrentamientos armados, por ejemplo, en el caso de las aztecas, pues supone la liberación de muchos pueblos y tribus totalmente sometidos, pero aquello era una barbaridad con los sacrificios. Tenían como una fresquera para ir cogiendo prisioneros para la guerra florida y para los sacrificios. Es como una especie de granja humana para ciertos pueblos. Los pueblos circundantes, bueno, no se conquistaban y se mantenían para poder hacer la guerra florida y tener José María, una provisión de sacrificios. ¿No se me oye bien? Eso último justo no, pero sí, una especie de granja humana, estabas diciendo. Sí, claro, que los tenían para hacer la guerra florida y para aprovisionarse perpetuamente de prisioneros a los que sacrificar de modo casi, diario. Sí. Se habla de que ha habido casos de miles de sacrificados, en fin, eso es así, y todo lo que estamos hablando del marketing y tal, pues es siempre lo mismo, es o la exageración de ciertas cosas negativas, o la manipulación, o la omisión de cosas positivas. A mí hay un dato que me parece muy curioso, y es que la gente, incluidos los españoles, todos han oído hablar
de la Armada Invencible, del desastre de la Armada Invencible, por hablar un poco del campo militar, de las victorias, y es lo que estamos hablando, es que nadie sabe que al año siguiente los ingleses mandaron la contraarmada inglesa, 25.000 soldados totalmente derrotados, que los españoles han derrotado muchas veces a los ingleses, como el caso de Blas de Lezo que comentaba Jaime. Los anglosajones, los ingleses han conseguido dar un poco esa visión, ya te digo que no estamos hablando de historiadores, profesionales y tal, pero de esa visión generalizada que al final es lo que afecta a la sociedad. Es que la Enrique, isla no ha sido conquistada nunca, cuando los españoles claro, han llegado a entrar en la isla varias veces. Es que ahí podríamos hablar, bueno, o la batalla de los Azores, o sea, ahí podríamos hablar un poco. Yo creo que vuelvo a decir lo mismo, yo creo que aquí hay muchos agentes culpables y yo también soy muy crítico con el cine español. Tenemos claro que el proceso educativo va cambiando. Y hoy en día las escuelas reúnen una función, pero hoy los dispositivos móviles, el cine, las series, los documentales, o sea, hay una gran cantidad de información que afortunadamente yo creo que las redes sociales están un poquito ejerciendo una labor de contrapeso y que van a resituar o van a ajustar un poquito la historia y van a dar un poquito de justicia al legado español. Yo creo que eso se está gestando y se está realizando incluso desde ambas partes del hemisferio. Yo creo que hay muchos filipinos, conozco algunos sudamericanos o hispanoamericanos, caribeños, que están un poco en un proceso de introspección y revisando un poquito lo que le han dicho, a lo que le han comentado, y están ejerciendo una labor de investigación que además la información es transversal, va corriendo de un lado para otro, con lo cual tenemos acceso a muchos más matices y a muchas más inputs o entradas de información que nos hacen cotejar lo que nos dicen a lo que realmente fue. Yo creo que realmente es lo que os comento, el cine en España es muy deficitario, Estados Unidos se dio cuenta de que la industria cinematográfica era un pilar fundamental para un territorio tan vasto y tan extenso como es Estados Unidos. Sí. Las escuelas reúnen una función, pero la televisión, que es lo que al final le llamamos vulgarmente la caja tonta y donde pasamos muchísimas horas del día, es un factor muy importante de divulgación. Sí. Hay personas que, oye, le interesa el fútbol, hay personas que le interesa la gastronomía, hay personas que le interesa la astronomía y hay personas que no le interesa la historia. Y la única forma de recibir historia y de recibir educación es por lo que os he comentado, películas, series, documentales, y en eso en España también es muy deficitaria. O sea, Estados Unidos de cualquier hecho puntual le hace un hecho patriótico. O sea, el Álamo, las películas de matar indios hasta hace poco estaba muy bien dicho. Claro, ahora es políticamente incorrecto, pero es que España no ha sabido nunca, y aparte España tiene una responsabilidad con toda Hispanoamérica. Entonces, si España no es la primera potencia en saber promocionar, vender o divulgar hechos históricos de nuestra propia historia, no lo van a hacer los extranjeros, porque os vuelvo a decir, yo creo que están esas dos corrientes, la cohesión interna y un enemigo exterior que nos cohesione. Claro, España, Agustín de Agualongo, os invito, o yo creo que si alguno de los tres saliéramos a la calle, incluso entre círculos de amistades cercanas, no lo conoce nadie, ¿quién es Agustín de Agualongo? No sé quién es, pues claro, te dirían, buscarían y dirían, un grupo de música, ¿no? O sea, o te estarían disparatados. Es que lo que dices, por ejemplo, de las redes sociales y tal, el control de las nuevas tecnologías a lo largo de la historia ha sido fundamental y con la aparición de la imprenta, las naciones que controlan, donde hay mucha más actividad de imprenta, Países Bajos, Alemania, es decir, enemigos de España, y ahí la propaganda, y podría yo ahora citar pues todas esas obras que aparecen en Países Bajos, fomentando la leyenda negra, el cine, como dices tú, en Estados Unidos, exaltando todo eso, es decir, cómo se nos ha contado la historia del oeste y de los indios, los vaqueros, y sin embargo, pues cómo aparecen los españoles muchas veces en las películas, sobre todo en películas clásicas y tal, o de piratas y tal, eso es así, y yo quería mencionar antes, se me ha quedado por decir, con respecto a la expulsión de los
de los judíos, como efectivamente automáticamente se nos viene el tema de antisemitismo, de expulsión de judíos a los españoles, cuando, bueno, primero en toda una fase de intento de catequización pacífica, como luego ese judío, primero, no se expulsa a los judíos por el hecho de ser judíos, como ocurrió en muchos países de Europa. Lo que, digamos, se prohíbe es que en España haya gente que practique la religión judía. Muchos se quedaron, los que se fueron conservaron sus propiedades, hay que conservar las llaves, y luego muchos volvieron, que eso muchas veces tampoco se menciona. Quiero decir que dentro de, por supuesto, que desde una visión del siglo XXI hacer algo así es una barbaridad, ni siquiera se puede comparar eso. Primero, se exagera en el caso de los españoles la metodología negra que estamos mencionando siempre, y segundo, se omite que eso en toda Europa, que es que en Inglaterra se expulsaron en 1290, que en Francia solo en el siglo XIV hubo 3 decretos de expulsión, en 1306, 1321 y 1394, que de Hungría se expulsaron en 1349, en Austria en 1421, y además, fijaos, todas fechas anteriores a la expulsión en España, y que eso hizo que precisamente España fuera lugar de acogida de muchos judíos que en los siglos XIII, XIV y XV estaban siendo expulsados de todos los países, y además incondicionalmente, ni posibilidad de convertirse en nada. Es decir, el hecho de ser judío era expulsado y punto. Y por eso aquí hubo mucha convivencia en España. Por eso en España aparece la Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, donde los judíos tienen un papel muy importante, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final del siglo XV se produce este hecho. Pero claro, nadie habla de, oye, de expulsión de los judíos, nadie piensa en Austria, porque Austria fueron expulsados, y mucho antes, y mucho más, de manera mucho más intolerante que en España. Pero, piensa en España. Pero date cuenta, Enrique, que ya lo dijo García Millán, cuando tú le hablas a un hispanoamericano, le hablas bueno, normalmente se le habla del legado, qué ideas tiene de España, te atacan sobre dos ejes fundamentales. Uno, son unos genocidas, y otros nos robaron. Sí. O sea, es que bueno, el tema del robo no lo hemos mencionado. Tú puedes mencionarlo, Jaime, que tú de eso también alguna vez lo hemos hablado. Bueno, no, lo del robo es que de las 12 mayores compañías extractoras mineras del mundo, las 10 están asentadas en Hispanoamérica. Sí. Y son fundamentalmente canadienses, australianas y norteamericanas. Sí. Ya con eso está todo dicho. O sea, robar, vamos a ver, primero de todo, hablar de robar, usar esa palabra, robar, vamos a ver, todo eso era España, y un país y un estado usa los recursos que tiene en su territorio y en su país, lo mismo que Rusia, que es un país enorme, pues tiene repartido petróleo, gas, etcétera, y los usa y utiliza esos recursos. Y si hay un extracto de gas en algún lugar de Siberia, no dicen los roban los rusos, y es que todo es un país y todos son rusos y los rusos por poner. Vamos a ver, mira, lo de la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, recordemos que es porque Saddam Hussein invade, entre otros territorios, Kuwait. Y sí, Kuwait es un emirato eminentemente petrolero, que tiene una gran relación política con Estados Unidos. Y Estados Unidos interviene no en otro país, tiene que ir a Kuwait y liberar a Kuwait de Saddam Hussein de Irak. O sea, estamos hablando de que hoy en día las grandes guerras, las grandes situaciones, las grandes movilizaciones son fundamentalmente por temas económicos. La emancipación o las guerras de independencia, mal llamadamente de independencia, que son de secesión de los virreinatos con respecto a España, fundamentalmente son por cuestiones financieras. O sea, Gran Bretaña se da cuenta, hombre, obviamente te quiero devolver la pelota, porque también podemos hablar de la guerra de independencia norteamericana, de que España perdió más de 30 barcos de guerra apoyando a Estados Unidos. Sí. Sin embargo, en las escuelas norteamericanas el gran aliado es Francia. Sí. España perdió en un capital que hoy en día sería más de 80.000 millones de euros de ayuda a Estados Unidos. O sea, de un contingente, hablamos de la guerra de Pensacola, de las contribuciones de Galvez, que 200 y pico años después prácticamente se le ha hecho el homenaje que corresponde, y ahora es uno de los insignes dentro de la Cámara del Congreso estadounidense. O sea,
estamos hablando que el primer general negro en suelo norteamericano fue español. Y el primer catedrático de universidad negro de Europa fue español, esto lo sabe José María. Juan Latino, en el siglo XVI, el segundo profesor, absolutamente impensable, de Etiopía, en el siglo XVI. Claro, porque en Alemania tienen la idea de que fue Amo, el primer profesor negro, pero Amo, que aparte de ser en el siglo XVIII, es decir, muchísimo más tarde que Juan Latino, que por cierto aparece citado en el Quijote, que es del siglo XVI, y que tiene, bueno, se hizo un epigrama latino en Granada, que está perdido ahora, porque bueno, hicieron ahí una reforma. A Amo, en el siglo XVIII, lo echaron de la universidad por negro. Se juntaron todos los estudiantes y todos los profesores y pidieron que se lo restituyera a África, y lo mandaron a África, a un país que ni siquiera era el suyo. Vamos, que en la España del siglo XVI podía llegar un negro de Etiopía y llegar a ser catedrático de universidad. O sea, son cosas. Y lo de esto de la independencia, pues también estamos en lo de siempre. Y ahora se habla, después de la independencia, se habla de las colonias, de que eran colonias. Bueno, no eran colonias, eran virreinatos. Pero bueno, estábamos hablando también de lo del oro, lo del robar, que es lo que hemos mencionado alguna vez también. Primero existía lo que es el quinto real, es decir, todos los estados cobran impuestos, todos eso. Y ahí está el quinto real. Ojalá hoy en día solo pagamos una quinta parte de nuestros ingresos en total, de todos los impuestos mezclados, y que luego nunca llegaba a ser realmente una quinta parte, nunca, siempre era mucho menos, un 8, un 10%, y luego, y una gran parte, pues ahí está en América, todas esas catedrales y esas universidades y esas infraestructuras, y en fin, y pues, el primer tren español se hizo en Cuba, y en fin, es que es... Y la primera moneda moneda mundial fue el real de A8. Claro. O sea que la contribución española, de hecho el dólar viene del plus ultra, la simbología del dólar, muchos expertos se la atribuyen al escudo español. Estamos hablando de que la figura del asimilado, los asimilados era una especie de contribución de la corona que hacía que aquellas regiones o aquella parte de los virreinatos que fueran más pobres se intentaba con una especie de Fondor Feder a la europea, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que se desconocen, pero claro, el problema es que el pasado lo borra todo si uno no lo desempolva de vez en cuando. Y el problema es que España... A los hispanoamericanos habría que decir, a mí me gusta recordar lo que dice el historiador argentino Patricio Lons muchas veces. Vamos a ver, ellos formaban parte de una potencia de más de 20 millones de kilómetros. Podía una persona ir desde Buenos Aires hasta México y en realidad hasta prácticamente Alaska, siendo todo eso su país, no siendo extranjero en ningún lado, siendo todo eso su país, hablando todos un mismo idioma y pudiendo pagar en una misma moneda que era la moneda más potente del mundo. Y bueno, pues luego con la llegada de Simón Bolívar y toda esta gente, pues en qué ha acabado todo eso, ¿no? En fin, y luego pues... pero es lo que dices tú, hay muchísima gente, eso es así, se está viendo y se está viendo en redes sociales de aquellos países que están haciendo una revisión un poco de la historia, porque lo que se ha contado a veces es simplemente vergonzoso y bueno, los 3-4 tópicos no se mantienen hoy en día, no mantienen ni 5 minutos de conversación, porque se echan abajo esos 4 o 5 tópicos, son tonterías, ¿no? Como el exterminio por hablar de Puerto Rico, un tema que nos llega a nosotros muy cerca, de la exterminación de los taínos. Bueno, los taínos no se exterminaron, se convivieron con españoles y se mezclaron, y hoy las pruebas de ADN pues demuestran que la mayoría de los puertorriqueños tienen una parte de taíno. Lo que desapareció es su estilo de vida, claro, no van a estar viviendo con taparrabos hoy en día todo el día, pues llega una civilización con aportes científicos y tal, como cuando llegaron los romanos con los íberos, etcétera, y bueno, pero no hubo una política, es decir, no hubo unas leyes de exterminio por parte de España. Eso no ha existido, todo lo contrario. En España ha existido para analizar todo, para analizar si era moral lo que se estaba haciendo, y lo que ha habido es las continuas leyes, las leyes de Burgos, las nuevas leyes de 1542, etcétera, etcétera, para proteger cada vez más a los sirios.
Es que es lo que tú dices. Yo no puedo decir que los españoles estaban en taparrabos, vinieron los romanos y aquí nos exterminaron. Es que son mentiras. Es que son mentiras. No. O sea, es que yo no puedo... es que los cartagineses, la ciudad más antigua de Cádiz, que yo vivo al lado, fundado por fenicios, que es Gadir. Entonces, yo no puedo decir que los gaditanos son descendientes de unos genocidas que son los fenicios. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es que en España, en el siglo XXI, señores, no estamos hablando de 1500, 1400 ni 1700. En el siglo XXI, en las escuelas hoy en día en España, a una persona dudable, de muy dudosa credibilidad para mí, como es don Sabino Arana, vamos, que ya vemos el nombre, lo vasco de 8 apellidos que tiene esa persona, esa persona, el Partido Nacionalista Vasco se apropió de su bandera, denunciado por su propio hermano. La Icurriña no era para todos los vascos, era para los vizcaínos. Sí. Y es una persona que en Guecho, en 1876, se dedicó a quemar banderas españolas por Guecho. Y parece, y a los vascos de hoy en día, se le hace pensar que Euskadi es un pueblo milenario, no sé, con una tradición, y que los españoles siempre fuimos los opresores, cuando hasta 1876 las banderas de española ondeaban por todo. Y Blas de Leso, bueno, o Legazpi, o tantos y tantos exploradores españoles que realmente, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? Es que estamos hoy en día, es que ese problema lo tenemos en España. Sí. Y volvemos a lo mismo. La educación no está controlada por un país en España. Está controlada por 17 territorios que para dar legitimidad a su propia existencia tiene que reinventar la historia. Es que estamos volviendo al cantonalismo de finales del siglo XIX en España. Sí. Es muy duro decir que es que en España la historia se manipula. Entonces, si nosotros mismos manipulamos nuestras propias historias, ¿cómo no vamos a pretender que de fuera no la conserven? Lo que pasa con Sabino, lo que pasa con la cultura vasca es que no es propiedad solo de los vascos, porque claro, el propio apellido de Sabino Arana, en Cataluña tenemos el Valle de Arán, que es uno de estos nombres redundantes como el puente de Alcántara, porque Arán es eso, valle, porque claro, la cultura vasca no estaba circunscrita en tiempos primitivos solo al País Vasco, y hay muchísimos topónimos y residuos culturales vascos que están en lo que para ellos sería el extranjero. Pero sin embargo, pues eso, es algo compartido. La cultura vasca es algo que no está circunscrito solo al País Vasco. Por no hablar de toda la conexión entre lo vasco y lo íbero, es decir, yo personalmente pues creo en el ibero-vasquismo, es decir, que tenían algún tipo de conexión, pueblos como a lo mejor puede haber diferencias, como ahora los pueblos eslavos pueden tener diferencia entre sí, pero era una sola misma cosa. Es que yo creo que lo vasco, claro, el nacionalismo ha creado la idea de que lo vasco es algo diferente. No, pero una cosita, una cosita. Pero es que, o sea, no es solo que lo vasco no es diferente de lo español, sino que es que lo español no se entiende sin lo vasco. Es que lo vasco ha formado parte del corazón, de la esencia de lo español, hasta tal punto de que el castellano es latín hablado por vascos, y muchos de los rasgos que tiene el castellano como lengua es porque era hablado por vascos, y a partir de ahí pues muchas otras cuestiones. Entonces, claro, y ahora te piensas que eso es como el nacionalismo en Andalucía, que ahora está, como hay en dos partes, hasta en Andalucía. Vamos a ver, si la quinta esencia y el tópico del españolismo es lo andaluz, y ahora vas a decir que lo andaluz no es español, es decir, más tonterías. Bueno, estamos yendo un poquito del... No, pero está relacionado porque estamos viviendo una nueva leyenda negra que antes lo hemos mencionado. Muchas naciones aparecen contra España, entonces necesitan inventarse una... El nacionalismo catalán, en el pleno siglo XXI, los nacionalistas o separatistas catalanes digan que el catalán está en riesgo de desaparecer porque el españolismo le va a intervenir su cultura. Hombre, es que es de risa. Pero es que eso se está enseñando en las escuelas. Sí. Nos reímos, nos estamos riendo de una realidad tosuda, cruel, pero es que está pasando. Sí. Es lo que tú dices, es que el españolismo no se puede separar del vasquismo. Pero es que es más, es que el vasco eran diferentes tribus.
O sea, es que estamos hablando de una uniformidad lingüística que se produce a partir del 78. Es que un euskera hablado en el norte de Navarra, incluso cuotas del norte de Aragón, y es lo que decía el señor Bellido, es que la limitación geográfica que se le quiere atribuir ahora mismo a la historia vasca es falsa. Es que ¿qué estamos diciendo? Que los vascos vivían en una burbuja, como tú dices, Enrique, aislados de los demás pueblos del resto de la meseta. ¿Estamos hablando de eso? No, yo ahora mismo no me acuerdo, pero había por lo menos 6 tribus vascas diferentes. O sea, igual que Veros había 6 o 7 tribus, o 8, o 20, o 25. O sea, y de hecho es lo que tú me has comentado. Hay un intercambio lingüístico. El vasco, por su forma de ser, no es un lenguaje rico y necesita de mucha terminología castellana por eso ellos le ponen presoac, pero porque realmente tienen carencia de mucha terminología. Pero es que no podemos concebir la expansión española en su conjunto por Hispanoamérica, Oriente, sin los vascos. Pero claro, es que eso se enseña. El 50% del léxico vasco, pues de origen, digamos, latino o español y tal. O sea que al final es un poco esta búsqueda de esa pureza de un pueblo y que además esa supuesta pureza sea opuesta o diferente a España o al español es el gran fallo. Yo creo que lo que estamos luchando es que lo español es algo que nos identifica a personas, es decir, con diferencias un poco de costumbres, es lo mismo, que no es exactamente lo mismo un andaluz que un gallego, que un canario, pero hay algo que nos une a todos, que es lo español y que tenemos muchas cosas comunes. ¿Cómo se puede dar eso? Con Hispanoamérica pasa lo mismo, por supuesto que nos unen muchas cosas con los puertorriqueños, por ejemplo, que es lo mismo que está uniendo a vascos, catalanes, murcianos, andaluces. Vaya. Bueno, hombre, yo simplemente quería añadir lo que tú dices, Enrique. Mira, el español ha sido el ejemplo de, yo creo, y así lo digo, creo que ha sido un claro ejemplo de defensa de su cultura. O sea, dentro de España vemos los idiomas que se conservan de cientos de años, que lo hemos preservado, que lo hemos potenciado, que lo hemos exportado, cultura, tradiciones, la pelota vasca, que es un deporte netamente peninsular y español, se practica en Filipinas, en Miami, las peleas de gallo, o sea, hay muchísima cultura española. Tú solo tienes que ir a Hispanoamérica, mi hermana estuvo en Perú, el mestizaje tan importante que hay, la cantidad de idiomas oficiales que se hablan junto con el español o el castellano en muchos países de Hispanoamérica, el uso de los idiomas escritos por muchos funcionarios españoles, como el tagalo, que se utilizaban en la época española como idiomas oficiales para tú acudir a la administración. Estamos hablando de lo que tú me has comentado, de muchísimas personas que se alzaron a favor de la corona española para defender a la corona española, de indígenas, de criollos, contra la secesión, y hablamos, y es ostensible. La cultura anglosajona, donde ha ido, siempre ha puesto uniformidad. Yo no estoy diciendo que haya sido una cultura que haya sido la cultura que menos ha respetado a la cultura a la que ha invadido o donde se ha expandido. Pero, hombre, tenemos que ser realistas. Veamos... ¿Qué papel ha tenido el iroqués o el lakota en los territorios británicos y luego estadounidenses, ¿no? El idioma iroqués o el lakota o el no sé, vamos, absolutamente ninguno, ¿no? La uniformidad que ellos han impuesto en los territorios, lo que tú me comentabas, porque ellos sí utilizaban el término colonia. Ellos sí colonizaban, ellos iban con sus mujeres, con sus niños, El español no pudo conquistar o expandirse, mejor dicho, por un territorio tan vasto, porque el español tenía más un proceso evangelizador. El español, yo creo que se expandía más por términos de lo que es las grandes misiones españolas, lo que son los grandes procesos, y realmente el español no tuvo más narices, hablando vulgarmente, que integrarse en las sociedades en las cuales ellos a la ley llegaban. Porque no tenían otra opción que la negociación. Hernán Cortés, ahí tenemos Hernán Cortés, que apareció, pues digamos que con 300 o 50 o 300 soldados, y además, es que es un mérito impresionante.
Es que eso no... Estados Unidos empezó su expansión a mitad del siglo XIX, cuando ya España llevaba más de 300 años expandiéndose. Claro. Y España tuvo que hacerlo a un nivel muy de respeto, de negociaciones. Hombre, que hubo episodios crueles o episodios, digamos, no realmente o condenables, por supuesto. Pero eso es inherente, yo ya lo he dicho, los romanos no llegaron a la península ibérica mordiendo el bajo con una rosa en la boca y diciendo vamos a regalar besos y abrazos. O sea, todo proceso de expansión requiere de un roce y hay una fricción y a ver, por ejemplo, y hay pues episodios que son más o menos censurables. Pero hay que mirar a través de la historia y haciendo un balance, hay que ver realmente lo positivo y lo negativo. Y yo, hombre... No, a ver, hay episodios bélicos, es decir, hay episodios bélicos, por supuesto. Otra cosa es cuando se habla, pues eso, de que los españoles asesinaron o violaron, hombre, violaron como se viola en Estados Unidos, en China o en España, pero en contra de la ley, lógicamente. Entonces, no se puede estar como si es que la corona o las leyes españolas o los españoles así tuvieran libertad para hacer eso. No, estaban en contra de la ley. Y otra cosa muy distinta, muy diferente, son los episodios bélicos, cuando lógicamente lo que estás comentando. En nuestro país vecino del norte, Francia, solo hay un idioma oficial, que es el francés. Solo hay un idioma oficial. No, pero eso es... Vamos a ver, la primera gramática del náhuatl es anterior, lo escribieron los españoles antes que los ingleses, la primera gramática del inglés. O sea, fijaos lo que estoy diciendo, o sea, los españoles escribieron la primera gramática del náhuatl antes que los ingleses la primera gramática del inglés. Y España tenía un proceso de integración. Integración, lógicamente, suponía pues conversión, evangelización, sí, lo que estamos mencionando. No es la tolerancia abierta del siglo XXI y tal, pero hay integración y evangelización frente a lo que hay en las colonias de otros imperios depredadores, que no fue eso, ¿no? Sorprendentemente, pues la imagen negativa se la ha llevado a España, pero esto está cambiando. Lo hemos mencionado aquí, se ve mucha gente. Lo importante es que muchos extranjeros y muchos hispanoamericanos están cuestionándose esto, porque esto no puede mantenerse, estos 4 tópicos falsos y absolutamente ridículos. Bueno, estamos llegando al límite del tiempo. No sé si alguien quiere añadir alguna última cosilla. Sí, me gustaría retomar un poco un tema que me interesa muchísimo, que es el del cine y del tratamiento de la letra. ¿El de? ¿Se oye bien? Se oye así, sí, como un... Pero ¿Se me oye? Es que no he entendido la última palabra que has dicho. ¿El principio de qué? Sí, que hay un tema que me interesa retomar un poco, especialmente antes de irnos, que es el del cine y el tratamiento de las respectivas leyendas negras en el cine. Me llamó mucho la atención que en este año 2016, Televisión Española, claro, si es que siempre estamos en lo mismo, la educación pública, la televisión pública y cómo configuran la ideología española. Que Televisión Española, la 2, emitiera, aunque yo me lo perdí, no la vi, me gustaría verla, emitiera la gran producción holandesa para lavar un poco su historia y para decir que ellos también son grandes, Michel de Ruyter, el almirante. Michel de Ruyter es un personaje que, bueno, supuestamente es un gran viajero y es un gran descubridor, pero luego uno coge sus libros, coge los libros en los que explica sus descubrimientos y ve que está todo plagiado de los jesuitas españoles y portugueses. O sea que es mentira, es decir, que él iría ahí, bueno, pues un poco en plan corsario, en plan incluso un poco pirata, como se quiera, pero él no tenía ningún interés científico porque está todo plagiado y se ve que es mentira. De hecho, en la película también sale otra cosa que avergüenza bastante a los holandeses y por lo que he leído, hay 2 versiones de la película, una en la que aparece esto con más detalle y otra con la que menos, que es el linchamiento de los hermanos Witt, en la que hubo canibalismo por parte de los holandeses. Es decir, los holandeses estaban como los caribes o como los antropófagos americanos. Ellos también podían llegar al canibalismo por cuestiones políticas. Y hace poco, la 2 emitió
también Alba de América. Es decir, nosotros ya no hacemos ese tipo de producciones como la que están haciendo los holandeses ahora, que esas películas de 2015. Pero incluso cuando se hacían películas propagandísticas como Alba de América, pues también está falseada la historia, porque llega Colón y llegan los indios pues en buena formación, en fila, en una formación casi militar, a rezar y a rendir pleitesía a la reina, y no sale pues que Colón los trajo encadenados, los trajo como esclavos, y que la reina tuvo que decirle que creía que estaba haciendo, que no eran esclavos sino súbditos, y que no habíamos ido allí a hacer presa de esclavos, sino a convertir pueblos y a ampliar el imperio. Es curioso que se ponga muchas veces como ejemplo de crueldad española a Cristóbal Colón, no deja de ser curioso, y lo vienes tú, pues la reina siempre defendió a los nativos y que Colón se que no transmitió era luego español, con los quintos a todos. sí, seguro que no era español, y si lo era un pirata o un corsario, pues como tantos otros descubridores que se reconvirtieron, y con tantos corsarios y de hecho José María, ahora se está intentando desprestigiar a Cristóbal Colón con el tema de los vikingos, que bueno, si no son los chinos y si no son los hawaianos, Sí. incluso los egipcios, de que Cristóbal Colón no descubrió América, que eso se había descubierto. Descubrir América es algo evidente, porque además, bueno, vamos, el propio Bartolomé de las Casas y otros, y López de Gómara, pues dicen que, bueno, hablan del famoso náufrago que le contó cómo se llegaba. Y Bernal Díaz del Castillo también, sí. ¿Perdón? Bernal Díaz del Castillo también. A ver, es que eso claro, a ver, se cuenta como una especie de teoría medosa. En el siglo XVI se contaba como que eso era así, como lo normal. Claro. Pero que da igual, vamos a ver, que da completamente igual, evidentemente. Claro que los vikingos se establecieron en Terranova, por supuesto, pero que la conquista es que no se trata del descubrimiento, se trata de la conquista de América, y la conquista de América pues empieza por ahí, pues, con Colón, de aquella manera clásica, porque además está Pedro Mártir de Anglería, que le cuentan lo que hay allí y lo identifica inmediatamente con las tradiciones clásicas, se habla de los ídolos paganos y lo introduce ese nuevo mundo conquistado en la antigüedad humanística clásica, y escribe sus cartas en latín sobre también Nebrija, y también, Nebrija, que edita a Pedro Mártir de Anglería y lo completa. Pero vamos, que la cuestión es que en esa película, que supuestamente es propagandística, Colón aparece como un personaje muy positivo, cuando precisamente es un extranjero que no se sabe ni quién es, y en la película se inventan un pasado un poco sucio, pero probablemente mucho más limpio de lo que era originalmente, porque Colón seguramente era, pues es un pirata como tantos que intervinieron en la conquista de Canarias. Don Pedro Niño era un corsario, o sea, tenemos un largo historial de piratas y corsarios, o cualquier otra nación, que se han reconvertido en conquistadores. Pero una escena ya absolutamente ridícula es cuando un indio empieza a rezar, pero claro, empieza a rezar en español, que esa es otra, claro, porque o rezaría en latín o rezaría en las lenguas indígenas en las que los misioneros insistieron en que había que enseñarles. Pero reza en español con acento sudamericano, y es absurdo porque, claro, ¿quién le ha enseñado a hablar así? Pues evidentemente todos los castellanos que han estado hablando con Cs y con Zetas y con finales en un perfecto castellano de Valladolid, cuando en realidad evidentemente el habla americana pues es una evolución del habla que llevamos allí, no se lo han inventado los indios. O sea que incluso una película que pretende ser propagandística pues lo falsea todo en torno a los mitos de siempre, que Colón es un genio que era un soñador y un visionario, lo cual es enteramente falso, porque contaba con datos secretos que aduce ante los reyes, como es esto del náufrago, y si no tenía esos datos, pues mucho peor, porque entonces era un imbécil que había hecho mal los cálculos, o sea, muy probablemente tenía los datos, porque si no, peor todavía, se estaba equivocando. Pero es que ya Eratóstenes que calculó la circunferencia de la Tierra con una exactitud no superada hasta el siglo XVIII. Si es que está claro que
Esos datos de esas De imágenes. hecho, de hecho, tengamos la presente que en aquella época todavía se creía que la Tierra era plana y que al No, final Bueno, uno no, no, caía no. al precipicio. la No, Tierra eso es siempre se una sabe. falsa creencia, que me corrija José María. No, lo de que la Tierra era plana no se pensaba en Europa ya desde la antigüedad. Ya los griegos sabían que la Tierra era redonda, que el eclipse se producía porque se interponía la Tierra con el Sol. Pero a qué nivel, pero claro, Enrique, pero estamos hablando del pueblo llano. Estamos hablando de una cultura popular que en aquella época creía en leones marinos, en Bueno, dragones, en una eso serie sí. A de ver, en las mitología, universidades ya se mitología que enseñaba que la Tierra era redonda y Eratóstenes consiguió calcular la circunferencia de la Tierra con bastante exactitud. Otra cosa es afortunadamente que nunca se había puesto en práctica, nunca se había navegado, nunca se nunca había que demostrado se de había facto. navegado y hasta 1519 no se, vamos, hasta 1522 que el primero que circunnavega el globo pues es un esclavillo que lleva Magallanes y Elcano, que como vuelve antes a su punto de partida es el primero que circunnavega el mundo antes que Elcano, antes que el propio Elcano y sus hombres. Ya. Pero no, eso afortunadamente sí sale bien en la película porque sale la Junta de Sabios, que por cierto presidió, en alguna de ellas la presidió Nebrija. Pues sí que se ve que la Junta de Cosmógrafos sí que sabe perfectamente que Colón se equivoca y que en todo caso puede que haya una tierra intermedia, pero que no, que Colón se equivoca. Pero aparte de esto, que sí que sale bien, pues está eso de no recalcar y subrayar el hecho de que los reyes católicos le paran los pies a Colón porque él va ahí a hacer esclavos y siervos y los reyes católicos, la reina le dice que no, que se trata de hacer cristianos y no esclavos. Ya, sí, sí, sí. No, y las leyes de Burgos van en ese sentido también. Sí, sí. Sí, ya entonces el rey, ya muerta la reina. yo Ya, quería sí. introducir una pregunta, porque los eruditos en este tema sois vosotros. Visto lo visto y todo lo que hemos analizado, ¿qué es lo que se debería de hacer bajo vuestro punto de vista? O sea, la historia está como está, la situación, la leyenda negra está en los niveles que está, bueno, viniendo de los interlocutores que vienen. ¿Qué es lo que se debería de hacer? A ver, yo creo que hay un punto importante ahí para responder a esa pregunta, y es que se tiene que dejar de vincular automáticamente a los españoles, sobre todo a la España actual y a los españoles actuales, con todo eso. Es decir, siendo, por ejemplo, cuando se habla de Alemania, siendo el Holocausto un hecho histórico, no una leyenda negra como estamos hablando aquí, sino un hecho histórico, hoy en día no se habla de alemanes o se rechaza a los alemanes por eso, porque se ve a Alemania, al contrario, se ve a Alemania pues un país moderno, que funcionan bien las cosas, y eso crea cierta atracción, cierta fascinación. Yo creo que al final aquí de lo que se trata, y yo creo porque España al final también toda esa leyenda negra ha pervivido tanto, hombre, pues porque España ha sido un país pues a veces pues muy revuelto, atrasado a veces en ciertas cosas, con algunas dictaduras, etcétera, etcétera. No se podía creer esa fascinación. La España de hoy es otra cosa. Yo creo que hay que enfatizar lo de la Unión Europea, que Jaime, eso también lo hemos nosotros enfatizado muchas veces, ser parte de la Unión Sí, sí. Europea, que España es un país moderno, democrático, que estamos orgullosos de ser una nación milenaria, conformada como tal nación, como tal pueblo que se llama a sí mismo hispanos o españoles, desde hace 1500 años, cuando ya existía con lo que sirvió un reino, con una capital, con unas leyes, con una religión única, ya Senando usa el título de rey de España. Un poco lo que hacen los británicos también, están orgullosos un poco de su historia, de sus instituciones. Eh, yo creo, y abrir un poco los ojos a que la historia se ha falseado, pero que es que casi da igual. No digo que da igual, pero es que incluso todavía más importante que eso es que hay un futuro que podemos compartir los hispanos, y nosotros pues quizás estamos un poquito más centrados en el caso de Puerto Rico, en el que tenemos un potencial grandísimo si los hispanos nos pudiéramos poner de acuerdo, y que en ese ponerse de acuerdo tiene que participar España. Todas estas aventuras de Bolívar o el Che Guevara, de una patria hispanoamericana y tal, eso no tiene ningún sentido, ni se va a poder realizar, ni se ha realizado, pero con la participación de España,
dar a conocer la historia, pero sobre todo dar a conocer el presente y el futuro. No sé si José María quiere añadir algo a... Sí, la parte del claro, efectivamente, es lo que decía de los del ISIS que llegan allí y lo vuelan todo y que así se ha hecho siempre, pero que precisamente lo que nos debe diferenciar es que efectivamente todo pueblo que llega ha volado lo que había y lo ha hecho saltar por los aires. Lo que nos hace superiores es tener la innovación que ha traído el pueblo que nos ha hecho saltar por los aires y al mismo tiempo recordar todo el proceso, todo lo que había antes y todo el proceso que nos ha llevado a estar como y donde estamos. El mayor crimen y el mayor genocidio que se puede cometer ahora contra los pueblos de América, los pueblos que han estado bajo el dominio del Imperio Español, es la desmemoria, es olvidar todo lo que hemos perdido y todo lo que había antes y cómo hemos llegado a estar donde estamos. ¿Te refieres a, o sea, donde estamos ahora, te refieres a comparando a la época en que todo eso era España con la época actual o a qué te refieres? No, que lo recordemos todo, que recordemos absolutamente todo, que los pueblos de América recuerden lo que había antes de... Es claro, para muchos pueblos de América todo empieza en la independencia, lo cual es una barbaridad. Todo empieza, por ejemplo, en San Martín, y eso es correcto. Terrible. Es decir, hay que recordar a todos los indios con los que San Martín hizo unos tratados que luego al final se violaron casi inmediatamente. Hay que recordar el pasado indio, hay que recordar su arquitectura, sus lenguas, sus costumbres, su literatura, hay que recordar el proceso de conquista, cómo llegaron los españoles, los tratos con los españoles, hay que recordar el mestizaje, hay que recordar punto por punto toda la historia, toda nuestra historia compartida, y no caer en el absurdo de creer que un país empieza cuando toma el poder la burguesía criolla. Claro. Que hay, bueno, me viene a la mente también lo que comenta Patricio Alons, es que incluso lo que es España, es decir, todos los hispanoamericanos contribuyeron, fueron parte de crear esa España, de formar lo que entendemos hoy como España. Pues, claro, porque desde el siglo XV, en que llegan con no sé qué, al XIX, en que eso deja de ser España, estamos hablando de que lo que es España no se entiende sin la participación y la historia compartida de todos. Hombre, de ellos también. Acuérdate, Enrique, que en la guerra hispanoamericana, en la Armada Española había más de 2.500 oficiales puertorriqueños. Y recordemos que tanto, creo que José Martí como Simón Bolívar fueron instruidos creo que fue en la Academia de Zaragoza. O sea, que es lo que tú me estás comentando, que hay una bilateralidad, o sea, no se concibe que la aportación sea solamente exclusiva de la península ibérica o de la isla hacia el continente americano, es que es recíproco. Justo de todo lo que tenemos hoy en día en plano alimenticio, jurídico, tecnológico, vamos, el Santísima Trinidad, el mayor buque de guerra de toda la época hispana de vela, fue construido en La Habana. O sea, eso indica la potencia de los astilleros y de la industria naval y de otros sectores, lo que tú dices del ferrocarril. Mucho antes que en la misma península ibérica ya existía un ferrocarril en suelo americano. O sea, y todas las batallas, por ejemplo, que tienen lugar en territorios americanos, en las que participan soldados hispanoamericanos nacidos en territorio de allí, luego hay un cubano que llega a ser presidente de las Cortes en 1812, cuando la Constitución, y que es uno de los padres de los que redacta la Constitución de 1812, es decir, que incluso el sistema democrático, liberal y el constitucionalismo español no se entiende sin la participación de toda esta gente, cuando hasta un cubano, uno de los que participa, a alto rango. Es que esa especie de separación es simplemente absurda, es falsear la historia, ¿no? No se sostiene de ninguna manera. Pero claro, después tenemos un director de cine que dice que no se ha sentido español ni 5 minutos. Claro. Pero mira, eso Jaime, es el resultado. Eso es el resultado, no es ni siquiera la causa, ¿eh? El resultado de todo esto que hemos estado hablando aquí durante todo este rato, luego surge gente como ese. Y él dice eso, pero es que hay muchos españoles que en cierto modo pues se avergüenzan, lo desconocen, no suben la leyenda negra.
Hombre, y eso pasaba también cuando la invasión francesa. Lo malo, quiero decir, hay muchos españoles que pensaban que era más razonable dejarse invadir por Napoleón que seguir como estábamos. Claro, lo que pasa es que luego vienen las tropas de Napoleón quemando, saqueando y violando, y al final tampoco era tan buena idea. Los afrancesados, vamos, que era sentido, se sentían afrancesados totalmente. Sí, en ese sentido Trueba es un afrancesado. Lo que pasa es que ya vimos que los franceses tampoco eran precisamente un estado de virtudes. Sí. No. Lo que pasó con Puerto Rico, que iban a venir los estadounidenses a salvarlo, a ser los salvadores, y bueno, pues al final lo que han hecho es que gente que tenía plenos derechos con España no los tienen, no pueden ni elegir al presidente, ni tienen plena representación, y una tierra que era de acogida, donde la gente migraba, incluido el abuelo de Ricardo Rosselló, incluido el abuelo de Alejandro García Padilla, pues ahora está la gente saliendo de allí. Bueno, pero ahí, por ejemplo, yo solamente para terminar, ahí introduciría un factor de lo que hemos dicho que se puede hacer hacia el futuro, lo que dijo la puertorriqueña, nuestra amiga María Millán, el proceso de empezar a trabajar desde la escuela, retomar otra vez el sentido didáctico de las escuelas. Los programas, tú has tenido acceso, tú lo sabes, y lo puedes decir aquí a Gala, tú has tenido acceso a lo que se enseña en la escuela de Puerto Rico. Es ahí donde hay que empezar a actuar. Ahí. Desde las escuelas y desde lo que se enseña a los niños desde pequeños. El sentido histórico que se le da a nuestras futuras generaciones, que sin duda serán las que mañana lleven a gala lo que sea la españolidad y la hispanidad. A nivel de educación, a nivel de universidad, como mencionaba el otro día Ferran Núñez. Sí, así es. Así es. Hay que, desde el punto de vista del arte, ya alguna vez se ha mencionado, y hay incluso una página que se llama ¿Por qué se haga una película sobre Blas de Lezo, etcétera? Pues está todo relacionado, la educación, todas estas acciones que nosotros hacemos, el arte, el cine, al final... Es que tenemos que ser, al final tendremos que ser los españoles los que cada uno de nosotros tengamos nuestra cuota de responsabilidad, porque es lo que tú has comentado. Desde las instituciones no se hace, desgraciadamente, lo ha dicho el señor Guido, una televisión pública española echando lo que y emitiendo los programas que él ha dicho. Bueno, yo vi hace escasos días en la primera una película de Simón Bolívar, El Libertador. O sea, es que en España tenemos estatuas de esas personas que masacró en Venezuela, en Caracas, a 2.000 a sangre fría, fundamentalmente a 2.000 canarios, a 2.000 españoles. Y aquí se le erigen estatuas y aquí en Cádiz una ecuestre. O sea que tenemos que empezar a hacer los españolitos de pie, cada uno de los ciudadanos que empecemos a luchar por defender nuestra historia. Y un papel fundamental la tenéis vosotros, los que sois realmente los docentes y los historiadores, porque realmente las instituciones se harán eco de demanda del pueblo. Desgraciadamente, si el pueblo no se mueve, el legislador no se mueve. Así es. Bueno, pues a seguir trabajando, aportando cada uno nuestro granito de arena cada día, y esperemos que programas como este pues sirvan para algo, y poco a poco se está cambiando, lo hace tu Jaime, se está viendo un cambio y una mayor integración, y bueno, emociona ver a hispanos, a puertorriqueños diciendo que se sienten españoles, y tenemos una historia compartida ahí, y sobre todo un futuro, pero vencer esta nefasta leyenda negra es un paso fundamental, creo yo, para ese futuro. Pues muchas gracias, muy interesante. Se puede repetir, se puede tener una segunda conversación, porque esto da para mucho, o hablar de algún otro tema semejante, histórico también, y seguimos trabajando. Buenas tardes, noches a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches, José María. Y a ti también, Jaime, buenas tardes. Buenas noches.